Palabras claves en la comunicación y el lenguaje. Estas palabras son parte importante para una buena comunicación, las cuales son las fonemas, lexema, morfemas, pensamiento y sistema sensorial. La fonema habla que es una unidad sonora muy pequeña. La lexema es una parte invariable de una palabra en la que se reside el significado. La morfema es una morfología, es una monema dependiente, es decir, un fragmento mínimo. El pensamiento es la actividad y creación de la mente, todo aquello que es atraído a la existencia. Y el sistema sensorial es la parte del sistema nervioso responsable de procesar la información sensorial. La comunicación es la capacidad de realizar conductas intencionadas significativas, capaces de interactuar con otras ajenas. La estructura de la comunicación consta del emisor, quien es el productor del mensaje. El receptor es el destinatario, es decir, quien recibe la información. El mensaje es la información que se desea difundir. El canal es la vía por la que circula el mensaje. El contexto es la situación en la que se presenta, y el código son las reglas y normas que lo conforman. El lenguaje se define como un medio de comunicación formado por un sistema de signos arbitrarios codificados. Estos nos permiten representar la realidad en ausencia de esta. Se dice que el desarrollo del lenguaje no se limita al reconocimiento y producción de los sonidos de la lengua, ni al combinarlos para producir palabras y organizarlas en frases. Los componentes del lenguaje verbal son elementos sonoros. Estos se agrupan formando sílabas que a su vez forman las palabras. Componente léxico. Son signos lingüísticos que se distinguen en lexemas y morfemas. Componente sintáctico. Las combinaciones de palabras forman oraciones. Componente semántico. Se refiere al significado de la palabra y sus variaciones. Componente pragmático. Es la adaptación que retomamos de la comunicación oral a las circunstancias ambientales y sociales. Existen 5 sistemas de lenguaje. El primero es el sistema fonológico, que es donde los hablantes de una lengua agrupan los sonidos, pero estos no pueden pronunciar de igual manera el sonido de la N ni el de la B. El segundo es el sistema morfológico. En esta categoría, de igual forma, se agrupan diversas variantes de sonido. De aquí también indica de qué manera deben construirse las monemas y las cuales se pueden combinar con otros. El tercero es el sistema sintáctico. En este los hablantes deben ordenar las palabras en oraciones. El cuarto es el sistema semántico o sistema de las denotaciones. En este deben de seleccionar las palabras que van a usarse para transmitir un significado concreto. Y el último es el sistema simbólico o sistema de las connotaciones. En este determinan los usos de evocativos de un idioma. El análisis del discurso oral ha puesto de relieve varios hechos: que existe una gramática del uso oral, un conjunto de hechos verbales y no verbales que escapan a la descripción gramatical. ¿Pero qué es la gramática del uso oral? No se trata de estudiar otra gramática, sino de entender presentes toda una serie de fenómenos verbales y no verbales propios de la comunicación oral. Es bien sabido que el modo de esta comunicación frente al escrito se caracteriza por una serie de rasgos como la inmediatez en el tiempo y en el espacio, el modo de manifestarse las relaciones entre los interlocutores, el tiempo que transcurre entre el mensaje y los límites de memoria en la retención de este, y la articulación del discurso. Se entiende por pragmática la disciplina cuyo objeto de estudio es el uso del lenguaje en función de la relación que se establece entre enunciado, contexto e interlocutores. Dicho de otro modo, la pragmática se interesa por analizar cómo los hablantes producen e interpretan enunciados en contexto. De ahí que tomen en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical.
La teoría sociolingüística consiste en que cada humano tiene la capacidad de organizar nuestros pensamientos o sus pensamientos y que mediante palabras poder controlar la conducta de alguna u otra persona. Quiere decir que cada persona puede controlar sus propios pensamientos. En este video hablamos acerca de las tres teorías: la gramática, la pragmática y la sociolingüística. La gramática de un idioma es aquella que describe los hechos idiomáticos. La pragmática se define como el estudio de uso de las lenguas. En términos de Morrison, la ciencia de los signos en relación con sus intérpretes implica que tienen dos consecuencias. Una es la necesidad de incluir el estudio de los factores extralingüísticos y el segundo es el análisis. La sociolingüística posee fronteras comunes y comparte territorios. Temas tan centrales como la convivencia de comunidades lingüísticas en un ámbito o niveles de uso de una lengua. Viviana Carranza habla sobre la interculturalidad y los materiales didácticos. Brice habla del análisis de un discurso oral y su enseñanza lingüística. Los temas más usados en la escuela son los literarios, periodísticos,